Bueno, siendo las 10:03, les damos la bienvenida a todos y todas aquellos que se han conectado. Agradecemos también el interés, ya somos 83 personas. Y quiero dejarlo en esta oportunidad y agradecer también a Jovanka Trebotic y a Alonso Ureta, ambos del Know Hub, ¿ya? Que van a ser quienes nos van a compartir su valiosa experiencia y conocimiento en relación a este módulo de la academia que tiene que ver con diseño de proyectos de I+D con foco en los clientes. Y esto es algo súper importante que ahí nos van a contar precisamente Joanca y Alonso las distintas metodologías y herramientas que tenemos para poder avanzar en esta materia. Recordamos que esto está en el contexto de la Academia Corfo Conecta, una academia que se abrió este último año a los postulantes, al ecosistema interesado. Ya vamos en el cuarto módulo, tuvimos un primer módulo de diseño de proyectos de I+D, tuvimos un segundo módulo de lo que son los TRL, dictado por el Haptec, tuvimos un tercer módulo, la sesión pasada relacionada con la construcción de indicadores sostenibles, que en este caso lo dictó el Observatorio de Sostenibilidad de la Universidad de Chile, pendiente de la FEN, y hoy día tenemos este cuarto módulo relacionado con diseño de proyectos de I+D, pero con foco en los clientes. Así que, sin más preámbulo, dejo ahí a Jovanka y Alonso. Les recuerdo además que al cierre de esta sesión vamos a enviar un link con una prueba y el material de todo lo que revisemos hoy día se le va a compartir a aquellos asistentes y a aquellas empresas y a aquellas personas que respondan esa prueba. Así que cerca al final vamos a estar mandando ese link para que puedan también ir respondiendo eso. Así que le doy el pase ahora al KnowHub para dar inicio a esta charla. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar entonces con este módulo con respecto a, anda pasando nomás, con respecto a diseño de proyectos de I+D centrados en el cliente. Dale. Bueno, nosotros somos para dar una breve explicación de qué es KnowHub Chile, si es que no nos conocen, nosotros somos una corporación sin fines de lucro que conectamos y articulamos diferentes actores del ecosistema de innovación, emprendimiento y la idea es nuestro eslogan es transformar la ciencia en innovación. Y esto con el objetivo principal de apoyar al desarrollo de Chile hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento. Así que nosotros poseemos un directorio, tenemos 11 socios que corresponden a universidades y centros de investigación y desarrollo, entre ellos la Universidad de Chile y varias universidades hacia el sur del país. Así que en eso nos dedicamos principalmente y detectamos brechas para generar algunos programas. Bueno, nos presentamos, mi nombre es Jovanka Trebotic, soy coordinadora de innovación en KnowHub Chile, ya llevo trabajando más de 5 años en la corporación y bueno, de base soy bioquímico, pero también con un MBA y un magíster en gestión tecnológica. Y también va a estar conmigo en la segunda mitad de esta presentación Alonso Ureta, mi colega, gestor de innovación, también bioquímico y con un MBA de la University Canada West. Así que ya presentándonos, vamos a empezar ahora ya con la clase como tal. Bueno, yo creo que uno de los temas más importantes es que 9 de cada 10 empresas de base científico-tecnológico fallan. Y aparte de eso, 7,5 de cada 10 empresas de base científica tecnológica de nueva creación con capital de riesgo también fallan. Y esto es una realidad, no solamente a nivel internacional, sino que también a nivel nacional. Ahora, ¿cuáles son las causas de estas fallas? Principalmente hay varias causas, pero las que más se repiten en el fondo es la causa número uno, que se construyó o desarrolló algo equivocado o algo que las personas no necesitaban o no querían. Bueno, obviamente después vienen los problemas de equipo de trabajo, falta de foco en el cliente, no tener financiamiento, etcétera. Pero nos llama mucho la atención el tema de construir o desarrollar proyectos de investigación y desarrollo sin foco con el cliente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar hoy día de una parte de la metodología de descubrimiento del cliente que nosotros utilizamos en muchos de nuestros programas y en el fondo, ¿qué hace esta metodología? Es, como dice ahí, no construir o desarrollar una tecnología que no le interesa a nadie. Ese es principalmente el foco de esta metodología. Y la idea principal de la metodología es entender quién va a comprar y por qué. Y esto antes de construir o desarrollar una tecnología, que es lo más importante.
La metodología de descubrimiento del cliente o del beneficiario, si es que estamos hablando del sector público, es finalmente aplicar el método científico a emprendimientos de base científico-tecnológico, como dice ahí en la lámina. Yo creo que muchos de ustedes saben cuál es el método científico y lo han visto o lo han aplicado principalmente en temas más científicos técnicos. Pero nosotros hemos encontrado que finalmente esta metodología es el método científico, pero aplicado al ámbito de los negocios o del emprendimiento como tal. Y resuelve tres problemas, o sea, tres preguntas. ¿Qué problema crees que resuelve la tecnología? ¿Quién crees que tiene ese problema, es decir, el cliente? ¿Y por qué crees que es importante resolverlo? Esas son las tres preguntas que desarrolla muy bien esta metodología. Y como está ahí en la lámina, como mencioné el método científico, ustedes lo conocen, hay que observar, hay que realizarse preguntas, a partir de esas preguntas realizar hipótesis, experimentar, analizar y concluir. Eso es el método científico. El método de descubrimiento del cliente es bastante similar. Primero hay que observar y plantear dudas sobre el cliente y sus necesidades, plantear hipótesis, hablar con los clientes, que eso finalmente es el análogo al experimentar, pero en este caso con entrevistas, analizar las entrevistas y finalmente tomar decisiones a partir de la información que se levanta de las entrevistas. Entonces, esta metodología nos comprometemos con las personas, con los clientes, para que podamos desarrollar una comprensión de sus necesidades, de sus problemas, de sus deseos, de los comportamientos que tienen, de las influencias y motivaciones. La metodología es bastante circular o es bastante tipo Lean, ¿ya? Es decir, ir iterando. Entonces, primero planteamos una hipótesis, proponemos una pauta de preguntas, llevamos a cabo entrevistas, identificamos aprendizajes de esas entrevistas para finalmente analizar posibles revelaciones, posibles temas importantes que surjan de las entrevistas para finalmente revolver a plantear otras hipótesis o replantear las hipótesis inicial. Y así sucesivamente seguimos realizando esto hasta que logremos encontrar lo que estamos buscando de el por qué necesita el cliente, cuál es su dolor o necesidad y finalmente qué es lo que ellos esperan de una nueva servicio o producto tecnológico. Entonces, la metodología de descubrimiento del cliente, el objetivo del proceso como tal, es desafiar los supuestos planteados como parte del modelo de negocio. O sea, esto es una metodología basada en hipótesis. Y nosotros se centra principalmente en dos ámbitos que tienen que ver muy importantes para una empresa de base científico-tecnológico, que es la propuesta de valor y el segmento de cliente. Con respecto a la propuesta de valor, algunas preguntas que se contestan es finalmente, ¿es esto lo que más le importa al cliente? ¿O es así como resuelve el problema del cliente desde un punto de vista cuantitativo? Y finalmente, con respecto al segmento de clientes, ¿es este el cliente adecuado? Y si no es así, ¿quién es el cliente adecuado? Eso finalmente son algunas de las preguntas que resuelve esta metodología. Ahora, si vemos el proceso de desarrollo de un proyecto de investigación y desarrollo, partiendo desde una solución tecnológica, ya sea ideada, testeada, y después seguimos con otras etapas hasta el desarrollo de un producto o servicio tecnológico, vemos que el descubrimiento del cliente viene posterior a la ideación y de hecho algo que nosotros recalcamos mucho en KnowHub es que el descubrimiento del cliente siempre tiene que estar alineado y ir en paralelo con los procesos técnicos, ¿ya? Porque muchas veces pasa que creen que esto es un proceso secuencial, ya que primero desarrollo lo técnico y después veo al cliente, pero en realidad no es así. Es todo lo contrario, yo desarrollo lo técnico, pero también la idea es ir desarrollando en paralelo estos temas de descubrimiento del cliente que finalmente van a tener algunos cruces en algún momento, porque a lo mejor los clientes van a necesitar una característica especial de la tecnología que ustedes no estaban ideando al inicio y por ende van a poder incorporar esas mejoras o esos upgrades de la tecnología, lo que finalmente hace que no tengan que perder tiempo y volver atrás. Y finalmente todo se reduce a no perder recursos. Y hablo de recursos desde el amplio espectro, no solamente recursos monetarios, sino que también tiempo, que es algo muy importante en las EBCT. Entonces, la idea de esto es que el descubrimiento del cliente, ojalá podamos empezarlo cuando ya tenemos una solución tecnológica ideada,
ya para poder verificar el problema o la necesidad que no está resuelta por el segmento de clientes que tengo o que pienso tener. Y luego de eso vendría la validación del cliente, levantamiento de capital público, que tiene que desarrollar mucho con el roadmap tecnológico y finalmente un desarrollo de un producto o servicio tecnológico. Y todo esto, sobre todo, y ahí hicimos una pequeña flecha porque finalmente el descubrimiento del cliente puede ayudar a hacer esta iteración que hablábamos, de la solución con el problema o necesidad, ¿ya? Y eso, todo esto a través de escuchar y simplemente escuchar y hablar con los clientes constantemente, ¿ya? Para poder tener el problema correcto, el cliente correcto y el mercado correcto. Eso se reduce toda esta metodología. Entonces, ahora vamos a dar un pequeño pincelazo del modelo de negocio, principalmente para que entiendan el contexto. Nosotros no vamos a hablar del Business Model Canvas porque esa es la clase que viene, que la va a hacer, creo que Hub apta. Así que en ese sentido, nosotros no vamos a hablar del modelo de negocio, pero sí nos queremos centrar en las dos cajas que están ahí marcadas con número 1 y número 2, que tienen que ver con el segmento de cliente y la propuesta de valor. La metodología que estamos explicando hoy día de descubrimiento del cliente se basa en el ajuste del producto mercado, o en inglés, el Product Market Fit, es decir, el grado en que un producto o un servicio tecnológico satisface una demanda del mercado. Esto es súper importante, ya porque hay otros ajustes, pero la metodología se basa principalmente en el ajuste del producto-mercado. Y por lo tanto, llevado esto al Business Model Canvas, al modelo de negocio, vamos a considerar los dos módulos importantes, que es segmento de clientes y propuesta de valor. Siguiente. Vamos a hablar brevemente del segmento de clientes. Siguiente. Y acá vamos a dar un pequeño marco de trabajo para poder tener claridad y poder ayudar a definir segmentos de clientes. Hay que tener en claro de que la tecnología o lo que ustedes estén desarrollando en el proyecto de investigación y desarrollo puede tener múltiples segmentos de clientes. Y para cada segmento de clientes tiene que haber una propuesta de valor particular para ese segmento de clientes. ¿Ya? Eso es súper importante recalcarlo. Las propuestas de valor no son genéricas, ¿ya? Y eso es algo que muchas veces sucede, que hacen una propuesta de valor para muchos segmentos de cliente. No, la idea acá es que por cada segmento de cliente que se determine, hay una propuesta de valor específica para ese segmento de cliente. Entonces, si yo tengo 5 segmentos de cliente, debiesen haber 5 propuestas de valor diferenciadas y específicas para cada segmento de cliente. Es un pequeño paréntesis. Con respecto al segmento de clientes y cómo determinarlos o ayudar a determinar segmentos de clientes, proponemos este marco de trabajo, donde primero tenemos la tecnología, que es tener claridad sobre la tecnología. Y eso es algo que ustedes lo tienen muy claro, muy desarrollado, y si ya están en etapas más avanzadas de estados de desarrollo de TRL, no hay problema con ello. Luego hay que definir las aplicaciones, qué problemas o qué necesidades puede resolver la tecnología. Y de ahí pasamos a segmentos de clientes, es decir, qué industrias tienen estos problemas. Y vamos profundizando mucho más. Al final esto es como ir haciendo un conjunto universal y luego ir haciendo subconjuntos. Entonces después podemos ver subsegmentos de clientes, es decir, dentro de estas industrias, qué tipo de clientes son los más probables o qué subconjunto específico de cliente tiene más necesidades, y finalmente el tipo de clientes, quién utiliza, quién decide y quién paga. Aquí viene el concepto de usuarios versus cliente, ¿ya? Que lo voy a decir brevemente. El usuario es quien utiliza y el cliente es quien paga, brevemente, ¿ya? Y normalmente esos pueden ser dos personas diferentes o una sola persona. Y eso lo tienen que tener súper claro. Por eso hay que hacerse esas preguntas de quién utiliza, quién decide y quién paga. ¿Ya? Porque finalmente estamos separando usuario, tomador de decisión, cliente. Esas son las tres preguntas, serían las tres categorías de clientes que estamos viendo detrás, o de usuario en este caso. ¿Ya? Algunas recomendaciones obviamente, utilizando ese marco de trabajo que también ayudan a determinar segmentos de clientes, es que hay que salir del laboratorio, hay que salir de la oficina y hay que ir a averiguar de manera directa conociendo al cliente. Y eso es parte de la metodología del Customer Discovery. También hay que identificar siempre un cliente, y esto sobre todo es al inicio, cuando uno por primera vez se enfrenta a esta metodología. La idea siempre es identificar un cliente, el más importante, del que se pueda más aprender, y de ese sentido después uno puede, una vez que uno ya incorporó la metodología y la entendió y ya la aplicó,
puede aplicarlo después a todos los segmentos de clientes que uno tenga identificado. Y finalmente, y algo súper importante, es que los clientes son personas, ¿ya? Con un cargo específico en una organización. Y eso obviamente existen muchos otros actores que influyen en la toma de decisiones del cliente, pero la metodología de descubrimiento del cliente va a las personas, ¿ya? No a una industria. Cuando muchas veces a nosotros nos pasa con Alonso que les preguntamos cuál es el segmento de cliente y nos dice la industria minera. Eso es súper amplio, o sea, en realidad la idea es que con la metodología se pueda llegar a determinar finalmente que dentro de la empresa minera existe la pequeña minería y que dentro de la pequeña minería nos vamos a relacionar con alguien del proceso productivo de la pequeña minería y del cobre, a lo mejor. ¿Ya? Ese es el nivel de especificidad que uno espera lograr finalmente de la metodología del cliente. Entonces, hay que observar al cliente y entender al cliente y eso se logra a través de las entrevistas. Con respecto a la propuesta de valor, que es el otro punto que toca la metodología del descubrimiento del cliente, finalmente la propuesta de valor nos ayuda a dar una explicación rápida, objetiva y precisa respecto del problema que va a ser resuelto a través de la tecnología que estamos desarrollando en el proyecto de I+D. Y eso incorpora un nuevo producto o servicio tecnológico finalmente. Entonces, ¿qué preguntas finalmente hay que responder a través de la propuesta de valor? ¿Qué problema del cliente es resuelto a través de mi producto o servicio? ¿Qué beneficios cuantificables, y esto es súper importante, el cuantificable, tiene que esperar el cliente a partir de mi producto o servicio? ¿Ya? No vale decir de que yo voy a aumentar algo, voy a disminuir costos, sino que en realidad la metodología propone y ayuda mucho a determinar finalmente el beneficio cuantificable. Es decir, yo puedo lograr disminuir al menos un 10% de los costos, al menos un rango de porcentaje. Esa es la idea. Y finalmente, otra pregunta que aparece como para que tiene que ser contestada a través de la propuesta de valor es cómo resuelve el problema mi producto o servicio y en qué aspectos determinantes se diferencia de lo que existe, es decir, de la competencia. ¿Qué atributos me hacen único y me caracterizan y que me va a lograr diferenciar de la competencia? Así que por otro lado, también la metodología permite y obliga de cierta forma a estudiar la competencia, que es algo muy importante, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, la competencia finalmente no solamente sirve para ver en qué nos diferenciamos, sino que también sirve para entender mejor al cliente, para ver cómo soluciona hoy día sus problemas y sus necesidades, que eso también es importante. Entonces, vean la competencia como una fuente de información, más allá de que obviamente están tratando de solucionar o están apuntando al mismo segmento de clientes que ustedes. Siguiente. Y estos son los elementos principales de la propuesta de valor. La propuesta de valor tiene que ser medible, es decir, tiene que ser capaz de medir el valor que yo aporto a mis clientes, tiene que ser real y alcanzable. Y eso en base a los recursos que yo dispongo como empresa. No vale decir, o sea, si más adelante ustedes ven de que la idea es llegar a todo el mundo, sí, puede ser, pero hoy día ustedes están en Chile, en Santiago, entonces suena un poco utópico decir de que voy a llegar a nivel mundial si hoy día no tengo los recursos para llegar a nivel mundial. Por eso tiene que ser real y alcanzable. Tiene que ser simple y entendible, y esto a veces cuesta mucho determinar una propuesta de valor que sea simple y entendible. Esto cualquier persona tiene que entender el valor tras la tecnología o servicio que ustedes están desarrollando a través del proyecto de investigación y desarrollo. Y finalmente, diferente. ¿Qué me hace diferente de lo existente? Y ahí está el tema de lo que es la competencia y finalmente lo que yo puedo agregar valor a mis segmentos de cliente. Siguiente. Y acá un recordatorio. Y esto es súper importante. Los clientes no están comprando una tecnología, están comprando una solución a sus problemas o necesidades. Así que finalmente los clientes van a optar por quien les resuelva de la mejor forma su problema o necesidad. No necesariamente se basan en la tecnología. Así que esto es un recordatorio muy importante y que nos gustaría que ojalá se quedaran con este mensaje después de esta clase. Finalmente, queremos aquí poner un ejemplo. Este ejemplo de esta tecnología que vamos a mencionar lo vamos a utilizar durante todo el taller.
pero aquí hay un ejemplo súper claro de propuesta de valor y segmento de clientes basado en la metodología del descubrimiento del cliente. La tecnología que estamos estudiando o evaluando es una tecnología que mejora el uso eficiente de equipamientos en plantas de procesamiento de alimentos a partir de la operación de sensores y posterior monitoreo. Entonces, la propuesta de valor que se propuso posterior, este es un ejemplo real de una tecnología que pasó por, perdón, de un proyecto de I+D que pasó por el Customer Discovery o metodología del descubrimiento del cliente, es que finalmente lograron generar la propuesta de valor, por ejemplo, de que ellos pueden aumentar las ventas a través de una reducción en el tiempo de respuesta de un 10%, cuantificable, ahí está el componente importante que hablamos anteriormente, y también un aumento en la capacidad productiva en un 20% a partir de la mejor planificación de tareas, que eso también es importante. Y el segmento de clientes, como mencionábamos anteriormente, es una persona, y en este caso son los CEOs o gerentes de plantas procesadoras de alimentos. Independiente que esa persona se llame Juanito Pérez, Jorge González, da lo mismo, pero finalmente determinaron la persona a la que tienen que apuntar y que finalmente los beneficios que estamos mostrando en la propuesta de valor le hacen sentido. Así que esto es un ejemplo bien aplicado de lo que uno lograría con aplicando la metodología del descubrimiento del cliente. Así que ahora los voy a dejar con Alonso, quien les va a explicar ahora en adelante los temas que tienen que ver directamente con la metodología. Bien, bueno, muchas gracias, Joanca. Buenos días a todos. Bueno, siguiendo con las buenas bases que mi colega Joanca les dejó a partir del marco teórico de lo que es el Customer Discovery, yo les voy a contar un poco sobre cómo aplicar la metodología. Me pasé. Ahí sí. Cómo aplicar la metodología, digamos, de forma concreta. Entonces, primero cuando nosotros hablamos de la metodología del Customer Discovery, nosotros planteamos una hipótesis. Ya por eso que está esta analogía con el método científico, digamos, porque nosotros planteamos una hipótesis, pero no cualquier hipótesis, sino que una hipótesis de negocio, ¿verdad? Que tiene y esta hipótesis tiene alternativas, ¿verdad? Que nos puede dar y nos abren caminos para poder seguir desarrollando nuestra tecnología. Entonces, primero, dentro de los principios que se plantean para poder desarrollar una buena hipótesis. La idea de la hipótesis es que pueda poner a prueba la tesis de negocio o en este caso también lo que se conoce como propuesta de valor. O sea, si esta propuesta de valor realmente tiene sentido para el mercado objetivo, el cliente que nosotros seleccionamos, ¿verdad? El segmento de clientes que nosotros definimos. Entonces es una parte importante de lo que hay que cumplir con esta hipótesis. Después se generan más observaciones y supuestos bien fundados. O sea, nosotros estamos partiendo, la hipótesis parte, digamos, de la observación, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos observaciones en base a lo que, tal vez a un conocimiento incipiente, ¿verdad? Y nosotros nos basamos en lo que son fuentes secundarias para poder definir, digamos, estas observaciones y luego ir a hacer la entrevista, ¿verdad? Que sería nuestra fuente primaria, que sería la base de la metodología. También se propone una relación causa-efecto. O sea, nosotros planteamos de que si nosotros ofrecemos algo, o nuestra tecnología es capaz de hacer cierta, o nuestra tecnología, digamos, basada los resultados de I+D que tenemos, ¿verdad? Tal vez incipientes, pueden causar cierto, o hacen cierta cosa, esto va a causar cierto efecto en el cliente. Y esto desde el punto de vista tanto, obviamente esto siempre desde el punto de vista de negocio, ¿verdad? No podemos plantear, digamos, algunos supuestos técnicos porque no lo vamos a poder responder por la entrevista. La hipótesis tiene que ser susceptible de ser testeada, o sea, debe ser capaz de ser probada a partir de la entrevista, y que aquí vuelvo un paso atrás, digamos, de lo que dije antes, no podemos probar, digamos, aspectos técnicos a través de la entrevista porque no es posible, digamos. Tiene que ir siempre enfocado en en aspectos de negocio que sean medianamente cuantificables, puede ser de forma cuantitativa o cualitativa, porque hay cosas que, digamos, que obviamente no va a poder eh, cuantificar de facto, pero sí vamos a poder tener, digamos, un cierto nivel de certeza. Y la entrevista o la hipótesis tiene que estar alineada con el perfil del cliente. O sea, la idea o el entrevistado en sí. Porque no necesariamente el entrevistado va a ser un cliente. Puede ser también un stakeholder dentro de la cadena de valor del negocio. O sea, pueden ser suppliers, ¿verdad? Proveedores de nuestros clientes, podrían ser, digamos, también o algunas contrapartes, digamos, como públicas que pueden estar interesadas en que esto salga adelante. Entonces, las entrevistas tienen que estar alineadas con el prospecto entrevistado. O sea, no podemos ir a preguntarle aspecto interno de la empresa a un stakeholder, digamos, que no está metido dentro del núcleo de la empresa, por ejemplo. Pero sí tal vez podemos ver ciertos aspectos logísticos con parte
de los suppliers. Entonces ahí eso hay que ir alineando, digamos, la expectativa de la entrevista según el entrevistado. Entonces la estructura de la hipótesis en general, como les dije, tiene que tener esta estructura de causa y efecto. Entonces nosotros planteamos que si una solución, o si nuestra solución, servicio o proyecto de I+D realiza cierta acción, o recibe cierto problema, o digamos satisface cierta necesidad de mi cliente, entonces el cliente o digamos la otra parte va a realizar cierta acción u decisión, que generalmente está pensada desde el punto de vista de negocio. O sea, si es que nosotros ofrecemos cierto servicio, por ejemplo, lo más básico, entonces ellos estarían dispuestos a implementar la solución, por ejemplo, si la solución realmente satisface sus necesidades. Entonces, desde este punto de vista, la hipótesis debe ser clara y concisa, debe ser algo que se pueda, que no, digamos, que no sea demasiado larga, que no sea demasiado corta, digamos, sino que explique con las palabras precisas qué es lo que nosotros queremos hacer, o cuál es nuestro negocio y qué es lo que queremos probar, que sea específica, o sea, que digamos que está enfocada específicamente en un segmento de cliente, en una propuesta de valor específica para este cliente, ¿verdad? Y que sea medible y susceptible de ser medida. O sea, que en el fondo nosotros podamos, de forma cuantitativa o cualitativa, decir si efectivamente esta hipótesis se cumple o no, digamos, a partir de la información que podamos levantar de la entrevista. Y aquí tengo un ejemplo, que digamos que el mismo ejemplo que vimos antes, eh, que en el fondo si nosotros planteamos, por ejemplo, la hipótesis para esta empresa de producción, que nosotros le queremos aplicar esta tecnología de sensorización, entonces nosotros planteamos que si el CEO o gerente de la planta tuviese una herramienta de apoyo de programación automática de tareas, digamos que en el fondo lo que estamos ofreciendo a partir de la tecnología, entonces ellos podrían reducir de manera significativa la dedicación de tiempo del personal y la programación de tareas. Entonces, aquí nosotros, eh, esta hipótesis que podría ser, digamos, tal vez puede sonar un poco compleja, dependiendo de cómo nosotros hagamos las preguntas, podemos ir resolviendo en el fondo esta hipótesis. Acá tenemos otro ejemplo, que si el CEO o gerente de planta tuviera acceso a registros de tiempo de producción y otras actividades de relevancia, entonces ellos podrían ofrecer tiempo de respuesta más consistentes a clientes, a sus clientes. Entonces aquí nosotros tenemos dos ejemplos de dos aproximaciones. Una aproximación, digamos, que es más operativa, interna a la empresa, y una aproximación que es un poco más externa en cómo ellos se relacionan con sus clientes. Entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos enfocarnos o a quién estamos atendiendo, o a quién vayan las preguntas, o sea, si las preguntas van, por ejemplo, al gerente de planta, o van, por ejemplo, a un supervisor de operaciones, a un gerente de operaciones, quizás la parte del tiempo interno va a ser más relevante. Ahora si vamos por otra parte a la fuerza de venta, o cómo se relaciona nuestra empresa con sus clientes, probablemente la segunda hipótesis va a ser más atingente para el perfil de entrevistados que estamos abordando. Entonces, como les dije, una de las partes claves para poder preparar una hipótesis es identificar el segmento de mercado y los actores específicos. O sea, en el fondo, hacer el mapa de actores o la matriz de stakeholders, también le llamamos, y que en el fondo nos permite entender cómo se está relacionando de forma interna a la empresa. O sea, digamos, quiénes son dentro de la empresa los tomadores de decisiones, quiénes son los que apoyan en el fondo este tipo de medidas, o también quiénes pueden estar en contra, ¿verdad? Porque eventualmente esta herramienta o nuestra tecnología podría quitar el trabajo a alguno de las personas dentro de la empresa, y no le va a gustar eso, ¿verdad? A nadie le gustaría que reemplazaran su puesto de trabajo con una herramienta de software o con algún tipo de sistema de este tipo, ¿verdad? Entonces, probablemente van a haber personas que van a impulsar esto y personas que van a intentar, digamos, bajarlo. Entonces, ahí también es importante entender quiénes son estos actores, y también de forma externa, digamos, quiénes son los actores externos desde el cliente hasta los proveedores, que nos permiten en el fondo entender cómo se enlazaría nuestra tecnología en toda la cadena de valor del mercado. Desarrollar una o más hipótesis. Generalmente nosotros siempre recomendamos plantear una hipótesis primero, y luego ir a una segunda, tercera, digamos, de forma iterativa, porque por un tema de recursos, ¿verdad? Los recursos son escasos, entonces hay que enfocarlos bien, y por un tema también de en qué nivel de desarrollo estamos. O sea, si estamos desarrollando la herramienta en su fase temprana, tal vez la parte operativa va a ser más importante. Si estamos en una fase más tardía, ¿verdad? Tal vez va a ser más importante la relación con los clientes, la integración de la herramienta, ¿verdad? Entonces, ahí vais cambiando el foco del perfil entrevistado y de la hipótesis de trabajo. Y en relación con la entrevista, nosotros eh, siempre recomendamos que sea entre 5 a 7, máximo 10 preguntas, ¿ya? Porque más de eso, digamos, se larga demasiado la entrevista, y es demasiado, y es difícil, digamos, lograr que haya
que los entrevistados, digamos, se sientan cómodos en la entrevista. Bueno, ahora voy a pasar a la parte de la entrevista. Bueno, en la parte de la entrevista, que en el fondo es la base de toda la metodología y que de alguna forma es en nuestra fuente primaria de información, ¿verdad? La idea de la entrevista es que se pueden estudiar de forma periódica y que respondan a la hipótesis. O sea, la idea es que, de hecho, esto es muy común, que tú cuando vas avanzando en el proceso, o sea, vas desde la primera entrevista a la última, probablemente va a ir ajustando las preguntas, porque dice, bueno, si dos personas te respondieron a una pregunta, digamos que no, y no te aportó más información, entonces, bueno, eso te llama volver a plantear otra pregunta o reformular las preguntas, digamos, que tal vez no se están entendiendo. Entonces, probablemente desde la primera hasta la 10ª entrevista, algunas 2 o 3 preguntas van a haber cambiado porque básicamente esto es un proceso iterativo, ¿ya? Entonces, la idea es nutrir las entrevistas de la mayor cantidad de información posible. Las preguntas deben ser abiertas, o sea, y de alguna forma dar espacio para que las personas se puedan explayar y puedan contarnos. Siempre aquí nosotros hablamos de que nos cuenten un poco más de lo que ellos mismos quieren contarnos, ¿verdad? Que nos revelen algunos secretos en la confidencialidad de la entrevista, ¿verdad? Y que eso nos ayude en el fondo a nosotros tener información un poco más allá de lo que pudiéramos obtener, ¿verdad? Investigando a través de fuentes secundarias. Y también las preguntas deben ser susceptibles a ser respondidas por el entrevistado, ¿verdad? O sea, no podemos ir a preguntarle al gerente general respecto a, por ejemplo, cómo se ingresa la información en las planillas de registro de los clientes, porque probablemente él va a tener una idea vaga, pero no nos va a aportar mayor información respecto a la operativa del proceso. Sin embargo, tal vez en este caso sea más atingente entrevistar a un operador, digamos, de la primera línea, que nos va a dar mayor información respecto a esto. Entonces, acerca del entrevistado, bueno, en inicio, en el principio, nosotros siempre hablamos de que puede ser un cliente potencial. Eh, pero a veces no hay que caer porque cuando caemos en esto de ir por el cliente, digamos, de una vez, también caemos en un sesgo, ¿ya? Porque muchas veces, a veces el cliente no sabe lo que quiere, que eso es algo que comúnmente se habla mucho en la industria, de que el cliente no sabe realmente lo que quiere. Entonces, a veces es bueno partir con algunos stakeholders, o eso es mi recomendación personal, antes de ir directamente a un cliente, porque eso te ayuda a delinear un poco mejor las preguntas que tal vez el primer set de preguntas no va a ser más adecuado para el cliente de una vez. Y tal vez luego de pasar por uno o dos stakeholders, digamos algunos agentes clave dentro del ecosistema, te va a ayudar a refinar esas preguntas y digamos que sea de mayor provecho este potencial cliente que a veces es mucho más difícil obtener esta entrevista, ¿verdad? Entonces son bienes valiosos que tú quieres cuidar, entonces siempre es bueno dar este paso. Pero lo más importante de todo es que la hipótesis se debe, digamos, estos clientes, o sea, estos entrevistados que nosotros elijamos, tienen que responder la hipótesis, y eso es lo primordial. En términos bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas, ¿ya? O sea, las preguntas tienen que seguir algunas pautas que, por ejemplo, vayan de lo más general a lo particular. O sea, siempre hablar que las primeras preguntas sean más genéricas y de alguna forma vayamos siendo cada vez más específicas a medida que avanza la entrevista. Aquí pueden ver, por ejemplo, que algunas de las preguntas abiertas que hacemos como generales, como cuál es su mayor dolor o frustración en la cadena de producción, que es bastante amplio, o sea, él nos puede decir cualquier cosa. Y aquí lo importante es estar siempre abierto a la escucha activa, que nos permita en el fondo capturar la mayor cantidad de información posible y de alguna forma las preguntas que vienen, ir guiándolas a lo que nosotros queremos, en base a lo que él nos responde las primeras preguntas, por ejemplo. Y de alguna forma las preguntas, por ejemplo, la sexta, ¿cómo planificar una orden de trabajo? Eso es algo súper específico. Y que de alguna forma esa pregunta podría cambiar si es que la primera pregunta nos da luces de algo diferente. Bueno, algunos tips, digamos, tips and tricks para la entrevista. Agenda con anticipación, digamos, porque generalmente las agendas de nuestros potenciales, digamos, entrevistados pueden ser muy, muy ocupadas, ¿verdad? Entonces, esto también le da mayor seriedad, generar estas agendas anticipadas con ellos y setear digamos, la entrevista no más de 30 minutos. O sea, eventualmente 20, o sea, digamos, mejor de los casos 20 minutos, incluso hasta 15 minutos podría ser, pero no más de 30 minutos porque, digamos, el tiempo es valioso y nosotros, digamos, eh, hay que respetar el tiempo de nuestro entrevistado, ¿verdad? Definir la expectativa de la reunión. O sea, hay que, cuando tú haces el enlace con esta persona, decirle, mira, estamos haciendo una exploración,
respecto a, en este caso, si es un proyecto más de, bueno, nosotros somos, ¿verdad?, un equipo de investigación, estamos haciendo esta investigación relacionada con este ámbito y nos gustaría hablar contigo para saber más acerca de lo que tú podías aportarnos en tu expertise, ¿verdad? Siempre un poco ensalzar un poco también el nivel de expertise que tienen estas personas porque eso nos ayuda a hacer la entrevista. Y también nosotros ya esto un poco más interno, no setear esto como un espacio de venta. O sea, digamos, no definir, no ir con la idea por delante, sino que ir con la necesidad del cliente por delante y, digamos, de alguna forma nuestro proyecto I+D en la parte de atrás. No hablar de solución tecnológica o no hablar de nuestro proyecto, sino que entrar en una posición más de escucha activa. O sea, de estar, digamos, receptivo a entender los problemas y las necesidades que está planteando esta persona para poder, en el fondo, obtener la mayor cantidad de información posible. Si el entrevistado quiere conocer la tecnología, nosotros podemos decir, ok, si hay algún interés en la tecnología, podemos hacer otra reunión, o quizá al final de esta misma reunión se podría hablar un poco de la tecnología, pero la idea es que no haya un sesgo del entrevistado con nuestra solución. Porque es común escuchar que las personas dicen, oye, qué buena, esto es único, esto es algo nunca antes visto, y la verdad es que eso, nosotros no queremos escuchar eso, ¿verdad? Queremos saber los problemas del cliente y luego nosotros, digamos, definir con la información de base si realmente lo que nosotros tenemos es bueno o no y cómo podemos mejorar nuestra propuesta de valor. O necesito más de un stakeholder. En una empresa, la idea es tener reuniones por separado, porque la idea es que no, digamos, no, obtener la mayor cantidad de información posible de cada área y que no haya, digamos, algún sesgo entre ellos, ¿verdad? Que podrían tener quizás ángulos contrapuestos y eventualmente podemos perder información valiosa si es que tenemos a ambas partes sentadas en la misma mesa. Bueno, también ser flexible durante la entrevista, ese es otro punto, que si es que la conversación se está yendo hacia otro lado, eh, déjalo ir. O sea, digamos, permite que el entrevistado se explaye en esa línea, porque de alguna forma nos puede dar información incluso más valiosa de la que nosotros estamos pensando y recolectar en un comienzo. Em, También al cerrar las reuniones se debe preguntar si existe alguna otra información que le gustaría aportar, digamos, que no se haya estado dentro del marco de las preguntas que realizamos, y también pedir con información, digamos, sobre contactos que podríamos entrevistar y que puedan ser de interés para nuestra investigación. Bueno, aquí de nuevo se refuerza el tema de asegúrate de aprender y no vender, que ya lo comenté anteriormente. Y siempre trata de estar abierto a ideas distintas. Digamos, no caer en lo que es sesgo de confirmación. O sea, digamos, de estar siempre, digamos, diciendo, mi idea es buena porque, mira, él me dijo que tiene este problema, pero tal vez hay un problema detrás de ese problema que no estamos viendo. Entonces, es como no, en el fondo, no intentar validar nuestra idea, sino que ir con el mindset de destruir para construir. O sea, como de, en fondo, derribar nuestras barreras y poder partir desde cero, digamos, construir y una propuesta de valor, digamos, y que en fondo un desarrollo de investigación mucho más sólido desde el punto de vista del cliente. Nosotros recomendamos no grabar las sesiones porque eso también inhibe un poco a los entrevistados. También de que esto se pueda divulgar o que alguien más podría tener acceso a esta grabación. Entonces es mejor siempre mantenerlo en la confidencialidad y no grabar la sesión. Nosotros en esta metodología tenemos una herramienta que es la planilla de reporte entrevista, que se la vamos a dar como material. Y en el fondo, usted la pueden revisar, es muy simple, en el fondo información básica acerca de entrevistado, alguna forma la hipótesis, objetivos que tenemos de la entrevista y la respuesta a cada una de las preguntas y después digamos, un análisis de estas preguntas planteando próximos pasos. Es realmente muy simple, no creo que tenga que explicarla mayormente. Pero aquí ustedes pueden, en el fondo, usar esta planilla y crear, por ejemplo, nosotros en la planilla creamos 5 pestañas. La idea es que ustedes creen como una pestaña por cada entrevista y que de alguna forma les sirva como registro, porque también hay aquí contactos que son importantes, correo electrónico, teléfonos que les pueden servir en el futuro, digamos, cuando ya salga a vender la tecnología, puede retomar algunos de estos contactos que pueden ser valiosos desde el punto de vista de venta, más allá del proceso de entrevista. Bueno, como les comentó mi colega Joanca, digamos, el proceso que nosotros definimos y digamos que de alguna forma el proceso estándar, que es como de la solución tecnológica hasta lo que sea un producto de investigación y desarrollo ya empaquetado y probado, tenemos varias etapas. Y durante esta etapa de desarrollo, nosotros hay una definición, una escala que se llama Technology Readiness Level, que en el fondo es, y se conoce como TRL, que en el fondo nos permite identificar en qué tan desarrollado, qué tan madura se encuentra una idea tecnológica desde la ideación puramente tal, que el TRL1, hasta ya una llegada a mercado, que es el TRL9. Aquí tenemos varias etapas,
que nos ayudan a entender eh, qué tan madura es nuestra tecnología, desde el punto de vista tecnológico. Yo sé que hubo una charla anterior de esto, así que no voy a entrar en mucho más detalle, pero sí explicarles de que en el roadmap tecnológico que dijo Giovanka, ¿verdad? Que nosotros podemos ir desarrollando nuestra idea. La idea de este roadmap es que nuestros hitos técnicos se puedan alinear con financiamientos públicos, ¿ya? Que en el fondo en el desarrollo de la empresa base científico tecnológica o BST es primordial, digamos, tener fondos no diluibles en un comienzo, digamos, que nos permitan crecer de forma orgánica hasta lograr llegar a un desarrollo que nos permite levantar capital privado. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nos convoca aquí, ¿verdad? Que es ANIT, nosotros, o sea, perdón, Corfo, perdón ahí, Corfo. Eh, tenemos el fondo, ¿verdad? Creo, el concurso Cree Válida, que de alguna forma nos ayuda a, en estados de desarrollo tempranos, levantar fondos públicos para desarrollar nuestros proyectos de I+D. Luego podemos seguir por un fondo, por ejemplo, como Consolida Expande, y luego otro fondo de Corfo hasta que ya podamos levantar, digamos, en un TRR 8 9 capital, en el mejor de los casos, capital privado, ¿verdad? Y poder, digamos, escalar nuestra tecnología. Eh, Ahora yo les voy a mostrar, digamos, cómo podemos nosotros aplicar esto, ¿verdad? Cómo podemos aplicar la metodología del descubrimiento del cliente. Específicamente en el fondo Cree Validar, nosotros nos fuimos a las bases y descargamos algunos de los criterios de selección del fondo. Y dentro de los criterios, digamos, donde podríamos pegar más fuertemente a esta metodología, como pudiésemos, digamos, generar mayor valor, a generar una postulación robusta. Por ejemplo, en el criterio del problema, desafío o necesidad o oportunidad, y dentro de los que son los subcriterios de diagnóstico de mercado objetivo, nosotros con la metodología del descubrimiento del cliente podríamos generar un mejor diagnóstico del problema, ¿verdad? O sea, nosotros mediante la entrevista, que es información primaria, pudiésemos levantar información clave del problema y cómo focalizar esto en la necesidad del cliente, lo que se conoce como market pain, ¿verdad? A veces nosotros, digamos, veamos un poco lo que es el problema y creo que cuando nosotros generamos proyectos de I+D, con sentido, digamos, con impacto, una de las partes clave es poder entender el problema, digamos, real y cómo podemos nosotros, digamos, atacarlo directamente con nuestra solución mediante una propuesta de valor sólida. Luego, mercado objetivo, también, ¿verdad? Nosotros en este proceso de identificación de entrevistados, ¿verdad? De entender quiénes son los stakeholders o, digamos, los mayores interesados dentro de un ecosistema, vamos a poder identificar, digamos, cuáles son nuestros clientes y de alguna forma lograr segmentar hasta llegar al cliente correcto. ¿Ya? Aquí Giovanka dijo algo súper particular, que nosotros siempre nos enfocamos en cuál es el primer cliente. De alguna forma, una de las mayores o de las estrategias más sólidas de ingresar a cualquier mercado es el mercado de nicho. Y para llegar a un mercado de nicho hay que conocer el problema súper al dedillo, digamos, específicamente quién es, cuál es su problema y cuál es la necesidad específica. Entonces, de alguna forma eso nos ayuda a segmentar. Así que la metodología del descubrimiento del cliente nos ayuda, digamos, nos pega directamente lo que es el mercado objetivo. Luego lo que es la propuesta de solución, como nosotros le comentamos, el core de esta metodología es el binomio, digamos, propuesta de valor, segmento de cliente. Por tanto, cuando nosotros queremos ir al grado de novedad o diferenciación, nuestro proyecto más se tiene que, pues nosotros podemos con la metodología del descubrimiento del cliente ajustar nuestra propuesta de valor para diferenciarnos de la competencia y de alguna forma atacar directamente al cliente en específico y llegar a lo que nosotros podríamos, lo que nosotros llamamos del product market fit, o sea, digamos de tener una solución desarrollada específicamente para nuestro segmento de cliente. Y por último, cuando hablamos de propuesta de introducción al mercado e implementabilidad productiva, en la subcriterio de impacto, eh, aquí se repite un poco, digamos, pero cuando nosotros hablamos de impacto, nosotros hablamos de qué tanto, que digamos, en el criterio se habla de qué tanto le podríamos ahorrar o qué beneficio nosotros podemos aportar a nuestros clientes, y de alguna forma nuestro proyecto I+D, luego de pasar por una o dos iteraciones del Customer Discovery o del descubrimiento del cliente, pudiésemos nosotros ser capaces de decir, bueno, con mi solución yo pudiese ahorrarle, no sé, 20% de costo productivo o pudiese disminuir los tiempos de producción en, no sé, 30 minutos, que eso aumenta la capacidad de mercado de una pequeña empresa, por ejemplo, o una mediana empresa en un 30%. Entonces, de alguna forma, nosotros estamos entregando métricas claras, medibles y con información sólida que nos permite, en fondo, delimitar qué tanto impacto nosotros vamos a generar eventualmente con este proyecto de investigación y desarrollo. Bueno, ha sido nuestra presentación. Ahora, con Giovanka queríamos contarle un poco
acerca de, nosotros esta metodología la aplicamos en NoHub en un programa que se llama NoHub Ignition, que estamos abriendo ahora, digamos, cierra el 16 de julio, la cuarta versión de este programa, que es un programa de aceleración de empresas de base científica y tecnológica, que ahora nosotros nos lo abrimos no solo a Chile, sino que a Latinoamérica, y estamos trabajando en conjunto con el Tecnológico de Monterrey, como uno de nuestros partners estratégicos, y además con el auspicio de la empresa Lockheed Martin, que es una empresa, digamos, que está relacionada con la defensa, construcción de, ¿verdad? De aviones, helicópteros, entre otras cosas. Y nosotros lo que estamos buscando en nuestro programa es poder encontrar empresas de base científico-tecnológica que pudiesen estar en un estado de desarrollo 4, 5 de TRL, ¿verdad? Y que de alguna forma con una pequeña inversión pudiesen escalar, digamos, y nuestra idea es que puedan llegar a nuevos mercados. Parte de la propuesta de valor de esta programa no solamente es que le vamos a hacer una clase de 7 semanas, digamos, intensiva, con mentores internacionales, sobre la metodología del descubrimiento del cliente. Aquí, digamos, vamos a ir directo a hacer entrevistas. La idea de este programa es salir del laboratorio, ir a hacer entrevistas a prospectos de entrevistados o prospectos de clientes, recoger información y que desde el inicio del programa hasta el término nosotros pudiésemos delinear una propuesta de valor, un instrumento de clientes que sea clave y digamos que permita a la empresa escalar rápidamente y levantar capital no solamente público, sino también privado. Y nosotros siempre pensamos en unos 2 o 3 años de aceleración hasta que las empresas puedan, digamos, salir al mercado. En esta convocatoria nosotros vamos a seleccionar 10 equipos que van a ir por todo este proceso y que nosotros esperamos que en octubre o diciembre de este año pudiese ir una fase de inversión internacional, donde tenemos, por ejemplo, una fase de inversión en México como posible un mercado de entrada, también puede ser Norteamérica en general, Estados Unidos, Canadá o Europa. Así que eso, nosotros los dejamos invitados, si están interesados en esta metodología, que pueden postular, incluso si no logran, digamos, llegar a los 3 ganadores entre los 10 seleccionados, aún así va a ser una experiencia súper enriquecedora para poder, digamos, potenciar sus proyectos de investigación y eventualmente llegar al mercado de forma efectiva. Eso, muchas gracias. Gracias, Alonso. Bueno, vamos a aprovechar de contestar un par de preguntas. Ahí, Andrés, estamos bien en el tiempo, ¿cierto? Para contestar unas preguntas que han ido apareciendo Sí, en el chat a base de la presentación que hemos realizado. Bueno, sí, estamos Viviana súper bien. toca, ya, qué bueno. Viviana toca un punto súper importante y dice, ¿le pagarías a un entrevistado? ¿Cómo te acercas para que acceda? Es una pregunta súper clásica que nos hacen y agradecemos la pregunta. Y principalmente acá no se paga a los entrevistados. Acá se apela a la buena voluntad de las personas y el interés que tiene la persona en contestar. Y en ese sentido, nosotros obviamente que primero nos presentamos normalmente esto como lo hacemos dentro de programas, nosotros les mencionamos que pueden mencionar nuestro programa. Por ejemplo, NoHub Ignition, estamos en un programa de NoHub Chile, estamos realizando un descubrimiento del cliente y nos gustaría estamos aprendiendo y nos gustaría tener una entrevista con usted. Entonces, normalmente cuando uno llega con esa disposición y no llega a vender, que es súper importante, las empresas acceden a hablar. Obviamente también ayuda mucho la red de contactos que uno pueda tener. Eso también nosotros apelamos mucho a la red de contactos. Y por otro lado también, si es que no tenemos contacto, nosotros también vamos llamando a personas y una de las personas que facilita mucho las entrevistas son a veces las personas que trabajan en cargos administrativos. Por ejemplo, las secretarias de gerencia. Siempre hay que ser muy buenas con ellas, siempre tratarlas muy bien, porque muchas veces ellas te pueden abrir o cerrar puertas a, por ejemplo, si quieres entrevistar a gerentes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no se paga a los entrevistados, sí hay que ocupar hartas herramientas de las habilidades blandas, como se llama de alguna forma, pero tratar de llegar a esos entrevistados de forma no paga y obviamente siempre va a haber personas que están dispuestas a ayudar y por eso Alonso recalcó el tema del tiempo. Es importante no extenderse porque finalmente las personas nos están donando 20 minutos de su tiempo, 30 minutos de su tiempo, que es muy valioso. ¿Ya? Así que eso es para contestar esa pregunta. Otra pregunta que se repitió, ahí Silvana, Paulo, preguntaron el tema de utilizar formularios de Google o utilizar herramientas digitales. Hay que hacer una separación. Los formularios son encuestas y las encuestas son metodologías cuantitativas, es decir, de cantidad. Entre más personas encuestemos, mejor. Acá esta herramienta no es cuantitativa, es cualitativa, es decir, entrevista en profundidad. Nosotros no entrevistamos a tanta gente,
pero sí la entrevistamos en profundidad. Como vieron las preguntas ahí que Alonso mostró los ejemplos. Si se dan cuenta, son preguntas bien abiertas que ayudan a profundizar y entender mejor al cliente y dejarlo que hable. Entonces, en ese sentido, la metodología no está basada en herramientas cualitativas como las encuestas, sino que cualitativas como las entrevistas, y cuantitativas son otras herramientas que pueden utilizar después para validar más la tecnología, por ejemplo. Pero en esta etapa tienen que ser entrevistas. ¿Ya? Así que ahí contestamos esa pregunta. Bueno, en general, el tema de grabar, nosotros no lo recomendamos en general porque la gente igual se inhibe. Cuando ustedes lo están grabando, obviamente pueden decir algo que a lo mejor la empresa no les permite decir o puede ser algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, pero la persona cuando no la están grabando genera un espacio de confianza con uno. Entonces, normalmente nosotros recomendamos no grabar a menos que la entrevista sea a lo mejor en un lenguaje en inglés, donde a veces donde uno no es nativo, muchas veces de repente tiene que volver a recordar cosas. Y lo otro es que esto no se trata de transcribir, sino de interpretar las entrevistas y la información que entrega. No es una transcripción ni nada por el estilo. Así que en ese sentido las grabaciones no van muy en la línea de eso, pero igual siempre hay que preguntar y jamás grabar sin preguntar porque eso es infringir la ley, como decían por ahí. Así que, bueno, nosotros los invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales, está nuestro código QR y puedan finalmente también averiguar más sobre Know-how Ignition, que está abierto hasta el 16 de julio. Y espero de que podamos haber resuelto todas sus preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta que podamos contestar. Si no, agradecerles desde ya su interés y dejarlos muy invitados para que puedan seguir en esta academia y agradecer también a Andrés Leal y a todo el equipo de Corfo por la invitación. Muchísimas gracias a toda la gente de Know-how, a Giovanca, Alonso. Recuerden que ya está, compartimos el link de la pequeña prueba esta. Voy a compartirlo de nuevo. Ahí está. Y sí, efectivamente el material se va a enviar a todas aquellas empresas, personas que respondan la prueba. Se les va a mandar tanto la presentación como un documento de apoyo para la elaboración de entrevistas que elabora y utiliza, de hecho, Know-how en el marco de esta metodología. Así que lo dejamos desde ya cordialmente invitados a una próxima sesión. Se va a estar comunicando esto mediante los canales tradicionales que hemos estado informando sobre esta academia. Y el próximo módulo va a estar más relacionado a negocio. Nos estamos acercando cada vez al mercado y es un poco la lógica de esta academia. Partimos con lo más básico que tiene que ver con la formulación de un proyecto y hemos ido avanzando en cómo esto se va traduciendo en traccionar mercado. Así que los dejamos desde ya invitados a esa próxima sesión. Los dejamos invitados también a responder esta pequeña prueba y a partir de la próxima semana ya vamos a estar enviándole el material correspondiente. Así que nuevamente, Giovanca, muchas gracias. Nuevamente, Alonso, muchas gracias a la gente del Know-how. Un abrazo a todos y a todas. Que estén muy, muy, muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.